Bien, vamos a seguir avanzando y nos quedamos aquí cerquita en Argentina porque la crisis económica empeora en ese país. Las tasas de interés son las más altas del mundo y la devaluación de su moneda se encuentra alrededor del 115%. Queremos ampliar este tema, estamos ya en contacto con Germán Muiño, abogado del Centro de Economía Política de Argentina. Muchas gracias por este contacto. Buenos días. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y quiero partir con las cifras que conocíamos hace algunos días, ¿no? De los niveles de pobreza que actualmente tiene Argentina. Veíamos que los niveles llegaron, de acuerdo a la información oficial, al 32% hasta fines de 2018, que son 6 puntos más que 2017. ¿Era una cifra que se esperaba o se preveía en relación a lo que veníamos viendo el año pasado? Bueno, sí, realmente es muy preocupante, pero sí, se prevé una cifra de este nivel, teniendo en cuenta que la brutal devaluación que hubo en la Argentina el año pasado, llevando la cotización del dólar estadounidense del orden de los 18 pesos a los 40 pesos, y a su vez, entonces eso generó un nivel de inflación muy elevado. ¿Sí? Tuvimos un nivel de inflación del 47,6% y que los ingresos de las familias no acompañaron esa evolución, entonces era esperable que haya estos niveles de pobreza. Quizá uno de los datos más preocupantes es que en los menores de 14 años la pobreza llega al 48%, ¿sí? Entonces, quienes más padecen la pobreza son los niños en la Argentina. Exactamente, una cifra realmente impactante. Suben también los niveles de indigencia y quería preguntarte, Germán, ¿cuál ha sido la respuesta del presidente Mauricio Macri frente a esto? Bueno, la respuesta parece ir a ser que no es una respuesta, porque en lugar de ofrecer soluciones, lo que ha sostenido el gobierno en conferencia de prensa ayer es que van a seguir sosteniendo las mismas políticas, y son esas políticas las que nos llevaron a esto, son esas políticas las que generaron estos niveles de pobreza, son esas políticas las que están generando daño en el mercado de trabajo. ¿Sí? También tuvimos a fin del año pasado, según los datos conocidos recientemente, un nivel de desocupación del 9,1%. Entonces, estamos en una economía en recesión desde el mes de abril y no hay políticas para revertir esa situación de crisis, sino que por el contrario lo que hace el gobierno es profundizar el ajuste fiscal. Y ajuste fiscal en un contexto de recesión lo que hace es generar mayor recesión. Ahora, Germán, Mauricio Macri, recuerdo sus declaraciones de marzo ante la Asamblea Legislativa, donde él decía que había que aguantar esta situación, que él sabía lo que estaba haciendo, que tuvieran confianza en las medidas que se estaban tomando, porque pronto mejoraría el panorama. Me imagino que ya la ciudadanía está bastante inquieta, molesta por estas declaraciones, donde finalmente se les está pidiendo a ellos asumir los costos de lo que significan esas políticas. Claro, ese es el gran problema, es que el mensaje hacia la ciudadanía es simplemente el de aguantar. Ahora, todas las políticas económicas que se llevan a cabo están dirigidas pura y exclusivamente a lo que vos señalabas antes, a la cuestión de la tasa de interés, porque es la única herramienta que le permite usar el Fondo Monetario para controlar el precio de la divisa estadounidense. Esa herramienta funcionó en el mes de octubre, pero hoy ya no está dando el mismo resultado, ¿sí? Tal es así que en lo que va de 2019 tuvimos una devaluación del 16%. Entonces, el gran problema es que cuando encima vos tenés un contexto internacional desfavorable, si tu única herramienta para controlar el dólar es la tasa de interés, bueno, va a resultar insuficiente como se vino viendo hasta ahora. Y el gran problema es que Argentina es una economía bimonetaria, entonces las variaciones en el precio del dólar repercuten inmediatamente en lo que es la formación de precios domésticos. Claro. Entonces, a quienes más pegas, a los que menos tienen. Pensá que somos un país exportador de alimentos, entonces lo que primero sube son los alimentos cuando hay una devaluación. Eso quería preguntarte, Germán, porque si vemos el panorama macroeconómico, tú ya nos mencionabas, aumento del desempleo, caída del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa con la inflación? El aumento de precios entiendo que ha sido especialmente duro en materia de servicios básicos, ¿no? Los llamados tarifazos y todo lo que eso ha implicado para las clases más desposeídas del país. Bueno, sí, hemos tenido obviamente los tarifazos en los servicios públicos anunciados a principio de año y que todavía algunos no han terminado de impactar, pero a su vez entonces tenemos esta situación de que
el dólar sigue avanzando y por lo tanto los niveles de inflación que estamos viendo en los meses de marzo y lo que se espera para abril son superiores a los que incluso se esperaban cuando se anunciaron esos tarifazos. Cuando se anunciaron los tarifazos se esperaba una inflación anual para 2019 del orden del 30%. Hoy ya se sabe que es casi imposible que haya una inflación de tan solo el 30%. Estamos con un piso en la situación actual del orden del 35% y que va a rondar entre el 35 y el 40% si es que no hay una nueva corrida cambiaria que haga recrudecer entonces esa devaluación y que por lo tanto eso después se traslade a precios. Si la situación se calma en el plano cambiario, de todos modos estaríamos terminando 2019 con una inflación de base del 35%, lo cual es realmente un número nuevamente muy elevado. Exacto. ¿Y qué pasa, Germán, con el rol del Fondo Monetario Internacional? Sabemos, ¿no?, cuál es la historia de Argentina con el FMI y qué pasa a partir de ahora. Hubo un informe del FMI donde decía que a partir de junio, julio, la situación o el panorama debiera empezar a mejorar. ¿Hay confianza en lo que se está haciendo en ese sentido? No, porque la cuestión es que justamente el Fondo Monetario, su gran preocupación es el ajuste fiscal. Ahora, lo que no está teniendo en cuenta es la idiosincrasia argentina, la situación de que en Argentina, al ser bimonetario, si uno deja librado a la oferta y demanda la definición del precio del dólar, bueno, a eso te puede generar una espiral. Y sobre todo que es un año electoral. Los años electorales en Argentina hay una fuerte dolarización de las carteras, ¿sí? Las carteras de inversión tienden a dolarizarse previo a las elecciones. Entonces, si aparece esa fuerte demanda de dólares y no se permite generar oferta por parte del Banco Central o no le permiten generar intervenciones directas en el mercado cambiario, entonces la consecuencia puede llegar a ser un nuevo ciclo devaluatorio y ahí sí que no va a haber ciclo que se revierta, porque lo vimos el año pasado, fue el comienzo de la corrida cambiaria lo que generó el comienzo de la recesión y lo que generó que entonces todas las demás variables de la macroeconomía se desacomodaran. Claro. Tú mencionabas, Germán, lo que se viene en materia política electoral, ¿no? Las próximas elecciones. Está ahí directamente involucrado el presidente Mauricio Macri. ¿De qué manera esto ha tenido un impacto, el escenario económico, para sus posibilidades de volver a la presidencia? Bueno, justamente, a ver, el gobierno está haciendo campaña para la reelección del presidente, pero anclado en temas no económicos, porque por el lado de la economía no tiene resultados para mostrar. Mira, las elecciones primarias, acá hay elecciones primarias abiertas y obligatorias, serían como internas abiertas de los partidos, pero a nivel general, son en agosto. Bueno, el gobierno va a llegar a agosto con una inflación interanual superior al 50%, teniendo en cuenta los niveles que arrastra del segundo semestre del año pasado. Entonces, llegar a las elecciones primarias con una inflación interanual del 50%, cuando en campaña, antes de asumir el mandato presidencial, el presidente señaló que resolver el problema de la inflación iba a ser el problema más fácil de resolver y además también se jactó de que la inflación era una señal de una mala gestión de gobierno, bueno, eso claramente algún impacto electoral va a tener. Pero bueno, por eso te decía, la campaña presidencial del actual presidente está girando en torno a temas extraeconómicos, no hace hincapié en la economía. Exacto. Germán, muchísimas gracias por todo el análisis respecto a la situación que se está viviendo en Argentina por estos días. Que estés muy bien. No, por favor, gracias a ustedes, que estés bien. Buenas